Factores que influyen en el poder estadístico de un estudio. Hay 4 factores que influyen. El tamaño del efecto a detectar, es decir, si hay o no hay, de qué tamaño es la diferencia entre las drogas que voy a utilizar. Si esa diferencia es pequeña, la potencia es pequeña. Si esa diferencia es grande, la potencia va a ser mayor. Depende de la variabilidad de la respuesta estudiada, ¿no? A mayor variabilidad en la respuesta, es más difícil detectar diferencia entre los grupos, ¿no? El tamaño de la muestra a estudiar también influye en la potencia. A menor tamaño de muestra, menor potencia. A mayor tamaño de muestra, mayor potencia. Y el nivel de significación estadística también, ¿no? El error tipo 1 y el error tipo 2 nunca van juntos. Cuando uno se incrementa, el otro disminuye. O sea, si incrementamos el error tipo 1, el error tipo 2 disminuye. Y a la inversa. Y en esta gráfica, lo que quería mostrarle era la relación que existe entre la potencia del estudio, la diferencia que hay en las variables y el tamaño de muestra. En este ejemplo, queremos comparar 2 proporciones, pero la diferencia entre esas 2 proporciones es de 10 puntos. Con esta diferencia de 10 puntos, tenemos una potencia de 80%, si es que tenemos una muestra de más o menos 400. Pero ¿qué pasa si nosotros incrementamos esa diferencia de aquí de 10 puntos a 20 puntos? Para tener una potencia del 80%, ya no necesito los 400, sino necesito menos de 100. Entonces, cuando se incrementa la diferencia entre las variables que voy a comparar, si se incrementa la diferencia, la potencia también se va a incrementar. No, si yo tengo este tamaño de 400, incremento la diferencia y mantengo el tamaño de muestra de 400, la potencia probablemente sea muy cercana a 100% con este tamaño de muestra. ¿Cómo nos protegemos de los diferentes tipos de errores? ¿Cómo nos protegemos del error tipo 1, que es el más importante? Primero, estableciendo el nivel de significancia, ¿no? Un P menor de 0.05. Esto nos protege contra el error de tipo 1 debido al chance, pero no nos protege del error debido al sesgo o a la confusión, que son 2 tipos de errores que lo vamos a ver más adelante. Utilizando método más preciso y exacto, ¿no? Menor variabilidad para medir la exposición y el efecto. Entonces, mientras más preciso y exacto sea el instrumento que estamos utilizando para medir la variable, lo que estamos haciendo es protegernos o disminuyendo las chances de cometer un error de tipo 1. ¿Cómo nos protegemos contra el error de tipo 2? Primero, estimando un tamaño de muestra adecuado. Y segundo, estableciendo grandes diferencias en nuestras hipótesis. No lo que yo les decía, la diferencia de 10 puntos y 20 puntos. Mientras más grande sea esa diferencia, más incrementamos la potencia del estudio. Estas son preguntas que han venido en exámenes anteriores. El test estadístico que se utiliza para probar una hipótesis nula con respecto a la media de una población menor de 30, pero que no sigue una distribución normal es Kruskal-Wallis, Wilcoxon, T de Student, prueba de Fisher o prueba de Mann-Whitney. ¿Qué prueba utilizamos? En la tabla que les he alcanzado, si ustedes ven en la columna de grupos, está 2 o más grupos, pero aquí están comparando 2 grupos. No, dice, es una sola población, ¿no? Y además me dice que es menor de 30. Entonces, cuando estamos frente a una población y esta población tiene menos de 30 y la variable que estamos utilizando es una variable de tipo
cuantitativa porque están comparando la media. Ahí la única prueba que se puede utilizar es la t-de-student. No hay otra. Entonces, ¿cuándo utilizamos t-de-student para una sola muestra? Lo utilizamos cuando el tamaño de la muestra es menos de 30, independiente de la distribución, sea la distribución simétrica o asimétrica, ahí no interesa. ¿Ok? Muestras, variables cuantitativas con muestras pequeñas, una sola muestra, t-de-student, no hay otra. Ahí no tienen que perder. Se hace un estudio para encontrar la relación entre diabetes e hipertensión arterial, consideradas como variables cualitativas. La prueba de hipótesis a elegir es... ¿Qué prueba utilizamos? A ver, hacemos el ejercicio. Primera pregunta, ¿es muestra independiente o dependiente? ¿Nos dicen? No nos dicen si es independiente o son dependientes. Por lo tanto, asumimos de que las muestras son independientes. Segunda pregunta, ¿qué tipo de variables se van a comparar? ¿Cualitativas o cuantitativas? Cualitativas. Entonces estamos por acá, independientes y cualitativa. Tercera pregunta, ¿cuántos grupos se van a comparar? ¿Nos dicen o no nos dicen? ¿Nos dicen o no nos dicen? No nos dicen. No nos dicen cuántos grupos se van a comparar. Entonces, nos hemos quedado entrampados aquí, ¿no es cierto? Porque no nos dicen cuántos grupos se van a comparar. Pero si nosotros observamos en este gráfico, el chi cuadrado lo podemos utilizar para dos o más variables de tipo cualitativo. Y la otra alternativa que tenemos es el test de Fisher exact para dos grupos. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? ¿Cuándo utilizamos el test de Fisher exact? El test de Fisher exact lo vamos a utilizar cuando, al hacer el análisis en una tabla 2×2, o puede ser una tabla n por n, o sea, más de 4 celdas en la tabla. Si en una de esas celdas encontramos uno de los valores observados menor de 5, utilizamos el test de Fisher exact. Solo en esta condición. Como no nos dicen eso, la posible respuesta en este caso es el chi cuadrado, ¿no es cierto? Pero aquí nos dan dos chi cuadrados, un chi cuadrado de homogeneidad y un chi cuadrado de independencia. La alternativa A no puede ser, dice T para datos pareados, acá no nos dicen que es pareado. t-de-student para muestras independientes, pero la t-de-student para muestras independientes es para variables cuantitativas. Igual el análisis de varianza también es para variables cuantitativas. Entonces solo hay dos posibilidades, chi cuadrado de homogeneidad o chi cuadrado de independencia. ¿Cuál es la diferencia en la utilización de estos dos chi cuadrados? El chi cuadrado de homogeneidad lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos decidir si dos o más muestras provienen de una misma población. Y el chi cuadrado de independencia la vamos a utilizar cuando queremos saber si dos variables cualitativas son independientes o no. Es decir, si hay o no hay relación entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo aquí en el problema? Nos están diciendo si hay o no hay relación entre la diabetes e hipertensión. Entonces, la prueba que le corresponde es el chi cuadrado de independencia. Chi cuadrado de independencia. Para demostrar relación entre las variables. Chi cuadrado de homogeneidad cuando queremos demostrar que dos muestras provienen de una misma población.
Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? El chi cuadrado de independencia. En un estudio se compara el peso de un grupo de 60 obesos antes y después de 3 meses de haber realizado una intervención educativa. ¿Cuál es la prueba estadística de elección para realizar dicha comparación? Regresión lineal, McNemar, correlación de Pearson, chi cuadrado o T-de-Student. ¿Cuál es? A ver, hacemos el ejercicio. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Independiente o dependiente? Es un estudio antes y después, ¿no? Entonces es una muestra dependiente, el máximo grado de pareamiento. Muestra dependiente, estamos acá. ¿Qué tipo de variable se va a comparar? El peso. El peso es una variable de tipo cuantitativa. ¿Cuántos grupos se van a comparar? Si es antes y después, son 2 grupos. ¿Y qué tipo de distribución tiene la variable? ¿Distribución normal o distribución asimétrica? ¿Nos dicen o no nos dicen? No nos dicen, ¿no? Ni explícita ni implícitamente. Entonces, nos hemos quedado acá. O es una T-de-Student para datos, ¿dónde estábamos? Peso, ¿no? Cuantitativa, 2 grupos. O es una T-de-Student para datos pareados, o es la test de Wilcoxon. Una de las dos. Entonces, trabajemos con la respuesta. Regresión lineal. ¿Cuándo utilizamos regresión lineal? Muestras independientes, cuantitativa y cuando hacemos pruebas de correlación. No es el caso. La prueba de McNemar. Muestras dependientes, variables cualitativas, test de McNemar. No estamos en este caso porque es una variable cuantitativa. Correlación de Pearson. ¿Dónde está correlación de Pearson? Acá. Independiente, cuantitativa, 2 grupos, correlación de Pearson. Tampoco. Chi cuadrado. ¿Cuándo utilizamos chi cuadrado? Muestras independientes, variables cualitativas. Tampoco es el caso. Entonces, aquí la respuesta que más se acerca, aunque no lo dicen, es la T-de-Student, ¿no? La respuesta correcta debería ser T-de-Student, pero para datos pareados, porque tenemos una T-de-Student para datos no pareados. Al comparar 2 medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera, nos lleva a cometer un error conocido como tipo 1, tipo 2. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de error se comete? Es error tipo 1, ¿no? Error tipo 1. Hipótesis nula verdadera que la prueba de significancia o la prueba estadística la rechaza. La potencia de una prueba está dada por el intervalo de confianza con un 1% de error. ¿Verdadero o falso? O sea, el intervalo de confianza no tiene nada que ver con la potencia. La probabilidad de cometer un error tipo 1, tampoco. El nivel de significancia igual a 0.01, tampoco. Un valor de z menor de 1.96, tampoco, no tiene nada que ver con la potencia. Y la última que nos queda es la probabilidad de cometer un error de tipo 2. ¿Será verdadero o falso? No es la respuesta correcta, pero es la que más se acerca, porque la probabilidad de cometer un error de tipo 2 está acá. ¿No es cierto? Pero esta probabilidad obviamente está relacionada con la potencia. A mayor error, menor potencia. A menor error, mayor potencia.
Entonces la potencia en realidad se estima, la potencia es igual a 1 menos el error tipo 2, 1 menos beta. Así se estima la potencia. Pero de todas las alternativas que nos plantean, obviamente la que más se acerca es la última, ¿no? La probabilidad de cometer un error de tipo 2, porque todas las otras hablan de esta columna, no de esta columna. Aquí está mal la clave, ¿no? Es la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Ok, pruebas diagnósticas. En las pruebas diagnósticas evaluamos 4 componentes, ¿no? La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Vamos a ver qué cosa es la sensibilidad. La sensibilidad en general de cualquier prueba es la capacidad que tiene para poder identificar correctamente a las personas que tienen la enfermedad. Entonces, sensibilidad es igual capacidad de detectar enfermos. ¿Cómo se estima la sensibilidad? La sensibilidad se estima dentro de la tabla tetracórica, se estima en la columna de las personas que tienen la enfermedad. Y la fórmula es bastante sencilla, ¿no? Es A, la celda A, sobre A más C. A sobre A más C, ¿no? La fórmula para estimar la sensibilidad. La especificidad es todo lo contrario, ¿no? Es la capacidad también que tiene la prueba para identificar, pero no a las personas enfermas, sino correctamente a las personas sanas. Entonces, sensibilidad es con personas enfermas, especificidad es con personas sanas. ¿Dónde se estima la especificidad? En la columna de las personas que no tienen la enfermedad, ¿no? Y la fórmula es D sobre B más D. Entonces, sensibilidad, capacidad de detectar enfermos. Especificidad es la capacidad de poder identificar correctamente a los sanos. Ejemplo de sensibilidad, ¿no? Este es un estudio que realizamos hace varios años atrás para poder determinar la sensibilidad del frotis en el diagnóstico de la enfermedad de Carrión, considerando como gold estándar el hemocultivo para Bartonella bacilliformes. Fueron 609 sujetos enrolados, 302 tuvieron cultivo positivo y 90 tuvieron frotis positivo. ¿Cómo estimamos la sensibilidad? La sensibilidad, como les decía, lo estimamos en la columna de las personas que tienen enfermedad de Carrión. Y en este caso sería A, que es 79, sobre A más B, que es 302. Eso lo multiplicamos por 100 y me da una sensibilidad de 26,1%. ¿Cómo estimamos la especificidad? En la otra columna, la columna de las personas que no tienen enfermedad de Carrión. La especificidad es igual a D, 296, sobre B más D, que es 307. Multiplicado esto por 100 me da una especificidad de 96,4%. En este estudio demostramos que el frotis tiene muy baja sensibilidad, pero sí tiene alta especificidad. ¿Qué significa eso? Que si sale negativo, si el frotis sale negativo, ¿a qué conclusión puedo llegar? Si sale negativo, no me descarta que tiene la enfermedad. ¿Y si sale positivo? Si sale positivo, sí. Otro ejemplo. Este es el primer estudio que salió publicado para evaluar la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas para el diagnóstico de nueva influenza AH1N1. Un estudio pequeño, 48 sujetos enrolados. El gold estándar fue el PCR en tiempo real para influenza y la prueba que se estaba evaluando eran las pruebas rápidas. ¿Cuál fue la sensibilidad en ese estudio de la prueba rápida? La sensibilidad
columna de los que tienen influenza, A, que en este caso es 19, sobre A más C, que es 40, multiplicado por 100, me da una sensibilidad de 47,5%. Y la especificidad, en este caso, en la columna de los que no tienen influenza, en este caso sería D, que es 7, sobre B más D, que es 8, multiplicado por 100, me da una especificidad de 87,5%. Entonces, es una prueba que tiene baja sensibilidad, pero una especificidad aceptable. ¿Cuál es el nivel mínimo de sensibilidad aceptable? El nivel mínimo para cualquier prueba es 80%. Entonces, esta prueba no llega a ese nivel mínimo. ¿Qué factores van a influir en la sensibilidad y la especificidad? En primer lugar, van a influir las características propias del instrumento de medición. Es decir, la sensibilidad va a depender de la técnica de diagnóstico que estoy utilizando. Para hacer un mismo diagnóstico hay diferentes técnicas, pero no todas las técnicas y no todos los instrumentos tienen la misma sensibilidad, ¿no? Entonces, va a depender de el instrumento que estamos utilizando para realizar la medición. Pero también va a depender de la población que vamos a evaluar. Va a depender de la intensidad de la condición o enfermedad en aquellos que la presentan, ¿no? Es decir, si la enfermedad es severa o es una enfermedad de larga data, esto va a afectar a la sensibilidad. Entonces, si una persona está severamente enferma y nosotros hacemos el estudio en ese grupo, la sensibilidad obviamente va a ser alta, ¿no? Otras condiciones que pueden afectar ya no la sensibilidad, sino la especificidad, son enfermedades endémicas en la zona donde se está haciendo el estudio, que puedan dar una reacción cruzada con la prueba que estamos evaluando. Entonces, enfermedades endémicas en la zona influyen en la especificidad. La severidad de la enfermedad influye en la sensibilidad. Esta es otra característica que deben de tener presentes. La sensibilidad y la especificidad nunca van de la mano. Cuando una aumenta, la otra disminuye. En este ejemplo, si tomamos este punto de corte, vamos a tener una prueba que tiene alta especificidad, pero tiene baja sensibilidad. Si nosotros cogemos otro punto de corte, vamos a tener aquí baja especificidad, pero alta sensibilidad. Entonces, nunca van de la mano. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Este es otro ejemplo, ¿no?, en el cual vemos que la sensibilidad y la especificidad nunca van de la mano. En este caso tenemos una prueba diagnóstica para determinar los niveles de glicemia. Nosotros sabemos que el punto de corte de la glicemia, por consenso, es 110 miligramos de glucosa por decilitro, ¿no? Entonces, con este punto de corte vamos a encontrar la mayor cantidad de enfermos que tienen una glucosa por encima de 110. Pero también vamos a tener enfermos que teniendo diabetes, su glicemia está por debajo de 110. Estos van a ser los falsos negativos. Con este mismo punto de corte, en el grupo de los sanos, la gran mayoría de los sanos van a estar por debajo de este punto de corte. Pero va a haber un pequeño grupo de personas que, no teniendo diabetes, su nivel de glicemia va a estar por encima de 110. Estos van a ser los falsos positivos. Pero, ¿qué pasa si nosotros movilizamos ese punto de corte? Si nosotros movilizamos ese punto de corte para cualquiera de los dos lados, si movemos este punto de corte hacia este lado, ¿qué es lo que estamos incrementando? Incrementamos sensibilidad, pero la especificidad baja. Y a la inversa, ¿no? Si nosotros corremos la línea hacia este lado,
disminuimos sensibilidad, pero la especificidad va a incrementarse. Entonces, conclusión, sensibilidad y especificidad nunca van de la mano. Cuando una aumenta, la otra necesariamente tiene que disminuir. Valor predictivo positivo. Es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad al obtenerse un resultado positivo. ¿Cómo se estima? Se estima en la fila de las personas que tuvieron la prueba que estamos evaluando positiva. La fórmula, ¿cómo se obtiene? El valor predictivo positivo es A sobre A más B. Entonces, es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad dado que ha tenido un resultado positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad dado que su resultado ha sido negativo. Los valores predictivos son probabilidades condicionales, ¿no? Y la fórmula para obtener el valor predictivo negativo es D sobre C más D. Ejemplos. Este es un ejemplo, un ELISA que tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad también bastante alta. La prevalencia de la infección por VIH en puérperas es de 0.3. Calcular el valor predictivo positivo y negativo con una población de 100.000 gestantes. Entonces, ¿cómo estimamos el valor predictivo positivo? Si nosotros hacemos la prueba en 100.000 gestantes, ¿no? Con esta prevalencia de 0.3 vamos a tener 300 gestantes con VIH y 99.700 gestantes con resultados negativos. Sin embargo, vamos a probar nosotros el test de ELISA. El test de ELISA nos dice que tiene una sensibilidad de 100%, es decir, estas 300 gestantes que sí están enfermas van a ser identificadas con el test de ELISA. Pero la especificidad es de 98%. Quiere decir que de estas 97.700 gestantes, el 98% van a caer acá y va a haber un 2% que van a tener resultados de ELISA positivo no teniendo la infección por VIH. Entonces, ¿cómo estimamos el valor predictivo positivo? Es A sobre A más B. En este caso A vale 300, A más B vale 2.294. Si nosotros hacemos esta operación, el valor predictivo positivo del test de ELISA es de 13%. El valor predictivo negativo, en este caso, es D sobre C más D. D es 97.706. C más D es la misma cantidad multiplicado por 100, me da un valor predictivo negativo de 100%. Entonces, ¿qué significa este valor predictivo positivo en este estudio? ¿Qué pasa si tenemos una gestante? Le hacemos la prueba de ELISA y el ELISA nos sale positivo. ¿Qué le decimos a la señora? ¿Que tiene la enfermedad o que no tiene la enfermedad? El mayor chance es que no tenga la enfermedad, ¿no? Porque la chance de que tenga la enfermedad es solo de 13%. Hay una alta proporción de falsos positivos. ¿Qué relación hay entre la prevalencia y el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo? La prevalencia de la enfermedad influye en ambos valores predictivos. Cuando se incrementa la prevalencia, el valor predictivo positivo de la prueba también se incrementa. Cuando se incrementa la prevalencia, el valor predictivo negativo se reduce. Entonces, el factor que influye en el valor
en el valor predictivo positivo es la prevalencia de la enfermedad. Cuando se incrementa el valor predictivo positivo, y cuando se incrementa la prevalencia, el valor predictivo negativo disminuye. Hay una relación inversa. ¿Cómo afecta la sensibilidad y la especificidad sobre los valores predictivos positivos y negativos? Este es el ejemplo que les había mostrado, ¿no?, del estudio que realizamos. Una sensibilidad de 26% y una especificidad de 96%. Con esta sensibilidad y esta especificidad obtenemos un valor predictivo positivo casi de 88% y un valor predictivo negativo de 57%. Pero, ¿qué pasa si nosotros incrementamos la sensibilidad? ¿No? La especificidad es la misma. Lo que estamos haciendo es incrementar la sensibilidad. Incrementamos la sensibilidad de 26% a 50%. ¿Qué pasa con el valor predictivo positivo? Se incrementa, ¿no? Y el valor predictivo negativo también se incrementa. Entonces, si nosotros incrementamos sensibilidad, estamos incrementando valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. En otro caso, ¿qué pasa si nosotros, manteniendo la misma sensibilidad, incrementamos la especificidad? Aquí la especificidad era 96.4. Vamos a incrementarla a 99, manteniendo la misma sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa con el valor predictivo positivo? El valor predictivo positivo aquí era 87. Si incrementamos la especificidad, el valor predictivo positivo es 96. Y el valor predictivo negativo, que era 57, aquí es 57.7. Entonces, si incrementamos la especificidad, también estamos incrementando valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Y qué pasa si incrementamos los dos, sensibilidad y especificidad? Obviamente, también incrementamos valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, el valor predictivo positivo, como les había comentado, se incrementa cuando se incrementa la prevalencia. Pero si incrementamos la sensibilidad y incrementamos la especificidad, también incrementamos los valores predictivos, ambos, ¿no? Valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Preguntas que han venido en exámenes anteriores. En la siguiente tabla tetracórica, el cálculo de la sensibilidad de una prueba diagnóstica se hace mediante la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la sensibilidad? A sobre A más E, ¿no? En este caso le han puesto E, ¿no? No sé si es un error de tipeo o es una trampita que han querido colocar. No, pero con los datos que colocan aquí sería A sobre A más E, ¿no? La respuesta sería la B. La probabilidad de tener una enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positiva se llama valor predictivo positivo, ¿no? La probabilidad de no tener la enfermedad dado que la prueba es negativa es la B, valor predictivo negativo. Son probabilidades condicionales. Se evalúa una prueba diagnóstica para enfermedad de Alzheimer. Los resultados lo muestran en la tabla. El valor predictivo positivo de la prueba. ¿Dónde se calcula el valor predictivo positivo? En la fila de los que tienen la prueba que estamos evaluando positivo. Y es A sobre A más C. A en este caso es 400, A más C es 600. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da un valor predictivo positivo de 66,6%. No, la respuesta aquí es la D, 66%. En la prueba diagnóstica, cuando aumenta la prevalencia, entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos la prevalencia? El valor predictivo positivo se incrementa. ¿Y qué pasa con el valor predictivo negativo? Disminuye.
¿Qué otro factor influye en el valor predictivo positivo? La sensibilidad y la especificidad. Cuando se incrementa, el valor predictivo positivo y negativo ambos se incrementan.